Bendiciones, bienvenidos a este su canal Ministerios Reino y Avivamiento. Vamos a tener hoy el tema número 27 y es sobre el ayuno, y va a ser algo poderoso para tu vida, para que podamos nosotros entender el cuarto plan de batalla de Dios para nuestras vidas como hijos de Dios. Así que antes de entrar vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias en este día, Señor, que tu gloria resplandezca sobre nuestros rostros, Señor. Te dejamos todo el control, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, unidos en el Espíritu. Te pedimos perdón por todo pecado y límpianos, Señor, para que podamos nosotros entender y nos sea revelado a través de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, sé bienvenido en esta hora para que nos ayudes a entender y discernir lo que quieres hablarnos, para aprender más sobre el ayuno y cómo vencer a las tinieblas. Declaramos, Padre, que todo pacto, conjuro, maldición, que todo lo que el enemigo esté haciendo, lo quebrantamos ahora en el nombre de Jesús y somos libres. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Amada familia, entonces hoy iniciamos el tema número 27 y vamos a hablar del ayuno. El ayuno, que es el cuarto precisamente plan de batalla que hemos estado estudiando, y hoy vamos a ver algo tan importante para nuestras vidas, porque te decía yo que el ayuno es la cuarta parte de nuestro plan de batalla, pero tiene que ser combinado juntamente el ayuno con la oración. Si solamente tú quieres ayunar pero no lo combinas con la oración, no vamos a tener el efecto poderoso que el Señor quiere mostrarnos y enseñarnos. ¿Por qué? Porque el ayuno más la oración hacen precisamente que nosotros podamos librar las grandes batallas efectivamente en el mundo espiritual. Por eso el diablo no quiere que nosotros en primera oremos, porque sabe que es una llave poderosa que tenemos como hijos de Dios para romper las tinieblas. La oración de fe, la oración que nos ha dejado el Señor, es la comunicación que tenemos con nuestro espíritu, con el espíritu de nuestro Padre. Y precisamente eso es lo que odia Satanás. No quiere que ninguno nos podamos comunicar con Dios, porque acuérdate que Él se rebeló, acuérdate que se enalteció su corazón, y acuérdate que Satanás odia todo lo que tenga que ver con Dios. Pero le damos gracias a nuestro Padre que nosotros podemos tener ese contacto poderoso a través de la oración. Y además, si le sumamos el ayuno empieza a romper obviamente yugos, empieza a romper la parte de la carne para someter la carne al espíritu. Entonces por eso es tan importante que tú tengas la oración junto con el ayuno y no separados, por supuesto. Tú puedes orar, por supuesto, todo tiempo, en todo momento, pero cuando vayas a ayunar, ayuna junto con la oración. No solamente ayunes, porque entonces no tendrás el efecto poderoso. Y la definición del ayuno es simple, es no comer, es abstenerse de alimentos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos comiendo, pues nuestro estómago se llena y nuestro cuerpo obviamente necesita recibir ese alimento, esa energía. Pero después de que nosotros comemos, esa energía está acumulada y entonces pues nos hace somnolientos, nos hace tener flojera. Entonces lo que nosotros estamos viendo con el ejemplo de Jesús es que Jesús, para él era más importante el orar que comer. A lo mejor pues como a todos nos ha pasado en algún momento que tú tienes hambre, pues como decimos comúnmente, la tripa nos ruge, ¿verdad? Nos truena, y eso es un sinónimo de que tenemos hambre. Pero en ese momento nosotros tenemos que estar sujetando a nuestra carne, lo que hacía Jesucristo. Él no le importaba si había un buffet o tacos o pollo rostizado. Jesucristo lo que hacía era dirigirse a orar hacia el Padre, porque era lo más importante para Jesús, hacer la voluntad de Dios y estar en contacto, en comunicación. Entonces a su vez Jesús estaba orando y estaba haciendo ayunos. Entonces es poderoso para ti y para mí. Entonces el ayuno, la definición es abstenernos de comer. Si tú estás iniciando en el ayuno o nunca has ayunado, pues obviamente te va a ser un poco difícil, pero tienes que empezar a hacerlo. Lo que necesitas hacer también es poner pues en cuestión ayuno de lo que más te guste, en el sentido de
si te gusta ver la televisión o películas o estar en el celular o en internet, dejarlo y en ese tiempo ponerte a orar. Pero lo más poderoso es el ayuno de la abstención de comida, y lo tienes que hacer y lo tienes que empezar tú a probar en tu vida porque es poderoso. Yo sé que al inicio es difícil, como todos nos ha costado trabajo, a mí me ha costado trabajo en el principio, pero ya que tú estás avanzando ya no es tan difícil, ya es más fácil poderlo hacer. Inclusive mi primer ayuno fue de 3 días, el ayuno de Esther, 3 días sin comer y sin tomar agua. Entonces yo te puedo decir que sí se puede. Al inicio yo decía es que no creo que se pueda hacer. Perdón, te voy a corregir, ese fue mi segundo ayuno. Mi primer ayuno fue el de los 21 días de Daniel, con solamente verduras y frutas. Y fue sumamente difícil esos 21 días. Yo no quería que nadie se enterara, ¿verdad?, de mi ayuno, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, ese ayuno es con Dios. Pero recuerdo un día que la hermana Ma fuimos a comer a un restaurante y yo pedí solamente ensalada, y se les hizo tan raro de que yo pidiera ensalada si tengo buen estómago y buen diente. Y me decía mi mamá, ¿por qué estás comiendo solo ensalada? No, pues porque nada más quiero ensalada. Y ya saben, las mamás pues están al tanto de los hijos, y pues me sacó la sopa. Le dije, mamá, es que estoy haciendo un ayuno de 21 días. Entonces se sorprendió porque ella pues tampoco sabía del ayuno tan profundo que estaba haciendo. Entonces ya les expliqué, pero es poderoso porque después de ese ayuno el Señor me entregó un denuedo para poder predicar la palabra de Dios, porque yo no sabía precisamente cuando Él me llamó al ministerio cómo predicar, cómo hablar a la gente. Y yo sé que Dios está ocupando mi vida para que tú puedas recibir esta bendición y estas enseñanzas. Amén. Entonces el ayuno es importante. Hay tipos de ayuno. Y de acuerdo a la Biblia hay 2 tipos de ayunos. El ayuno total, que es cuando no comes o bebes en absolutamente nada. No comes ni bebes nada. Y un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 9. El ayuno parcial sería precisamente el segundo. Tenemos el primero, que es el ayuno total, no hay comida, no hay alimento. Y el segundo, que es el ayuno parcial, ahí entonces es caso de una dieta restringida. Nosotros podemos ver el ejemplo de Daniel capítulo 10, verso 3, donde Daniel se abstuvo de comer la comida del rey. Esos banquetazos que daban, ¿verdad?, para esas personas en ese tiempo, y el rey daba comida a basto. Entonces Daniel dijo, no quiero la carne ni el vino, no quiero nada más que frutas, verduras. Y entonces él hizo ese ayuno de 21 días. Daniel hizo un ayuno primero de 10 días y después de 21 días. Pero es poderoso porque Dios tenía que traerle palabra a Daniel de lo que iba a suceder en el libro de Apocalipsis, ¿recuerdas? Le estaba entregando cosas y secretos poderosos para el futuro, y nosotros ya tenemos acceso a eso a través de la palabra de Dios. Entonces el ayuno, amada familia, podemos decirlo que es ayuno público y privado. El ayuno es un asunto personal entre Dios y entre cada individuo, y es para el hecho de que sea privado, y obviamente no es motivo de jactarnos. Entonces tú no puedes hacer ese ayuno público hacia todas las personas, decir es que estoy ayunando, es que esto, lo otro. ¿Por qué? Porque eso es personal. Tú tienes que hacerlo privado. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 16 al 18, así: cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, dice la palabra, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por eso decíamos hace un momento que es el ayuno público y privado, porque si tú lo haces privado, el Señor te va a recompensar en público. Los líderes pueden llamar a un ayuno público y solicitar que la iglesia toda ayune, por supuesto. Nosotros hemos hecho esto en la congregación, y
te he invitado a que ayunemos, y hoy te invito a que puedas empezar a ayunar. Si no has empezado, hazlo. Empieza con un día, empieza a abstenerte del desayuno y a orar, o abstente de la comida y ora y ayuna, o abstente de la cena. Y así puedes empezar. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Joel capítulo 2 verso 15: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Tocad trompeta, dice. Ese es lo que está marcando para el ayuno. Y los propósitos de ayunar son muy importantes, porque a veces decimos, es que yo quiero solamente ayunar porque quiero esto o quiero lo otro. No se trata de eso. Se trata de que tú puedas someter tu carne para que tu espíritu se fortalezca, estés más sensible al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te pueda revelar tus dones. ¿Recuerdas los 9 dones del Espíritu Santo? Bueno, pues ya tienes uno. Ay, pastor, pero ¿cómo tengo uno? Sí, tienes uno. Ya Dios nos lo entregó cuando nosotros fuimos creados. Pero tú tienes que trabajar con el Espíritu Santo para saber cuál es el don que tú tienes y ponerlo por obra. Entonces vemos los propósitos del ayunar. Hay propósitos espirituales definidos para el ayuno, y es importante que entendamos esto. Hay propósitos definidos, puesto que si ayunamos por motivos equivocados, pues obviamente el ayuno va a ser inefectivo. Nosotros tenemos que hacerlo con los motivos correctos, porque si no, no vamos a tener resultados. Y obviamente vamos a ver nosotros algunos de los propósitos que quiero enseñarte el día de hoy y que los puedas poner en obra. El ayuno nos revela gran poder en la guerra espiritual. ¿Y tú vas a ayunar para qué? Fíjate bien. Número 1, ayunas para humillarte a ti mismo. Y eso es importantísimo, porque nosotros como carne que somos y como seres humanos tenemos muchos defectos. Entonces tenemos que humillarnos a nosotros mismos para quitar todo capricho, todo orgullo, toda soberbia, toda altivez que se puede estar levantando y nosotros ni siquiera sepamos que está ahí. Porque muchas veces, ¿qué sucede? La gente o nosotros mismos no nos damos cuenta de cómo estamos, porque el enemigo sabe cómo trabajar. Entonces cuando alguien te dice, es que tú estás haciendo esto, es que estás mal en esto, y tú dices, no, es que no es cierto, yo sé quién soy, pero la verdad es que no sabemos. Tenemos que trabajar con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para humillarnos. El ayuno significa para que tú puedas entrar en esa parte poderosa con Dios. Y entonces, número 1, ayunas para humillarte a ti mismo. Número 2, para arrepentirte del pecado. Por supuesto, tenemos que estar de continuo pidiendo perdón por el pecado. Y algo que quiero darte como pues testimonio: el día de ayer tuve un sueño hermoso, y en una de esas estaba platicando con una hermana, y una hermana me decía, es que pastor, es que la palabra que da usted está muy fuerte, es muy directa. Y yo me reía y le decía, hermana, es que no soy yo, es Dios el que está dando la palabra. Él sabe los corazones y Él sabe cómo estamos cada uno de ellos. Entonces cuando reciben, pues no reciben de mi palabra, reciben de la palabra de Dios, porque Él sabe qué es lo que tienen ustedes, qué es lo que está pasando en sus vidas, y les está dando a lo mejor una regañada, les está dando un jalón de orejas, ¿verdad? Pero yo no soy, es el Señor. Entonces me dio mucha risa. Entonces necesitamos nosotros entender que tenemos que estarnos arrepintiendo en todo momento. Tenemos que entender que el pecado nos destruye, que el pecado nos aparta de la gloria de Dios, que el pecado ensucia nuestros vestidos. Número 3, tenemos que orar por revelación. Si tú eres de las personas que está buscando más de la presencia de Dios y quiere saber o quiere que le revele más cosas, pues necesitas ayunar. Porque el ayuno nos va a revelar la gloria de Dios y los secretos de Dios. Si tú haces eso, el Señor te va a enseñar, como dice Daniel capítulo 9 verso 2, porque Daniel oró también para revelación, y fue revelado a través de un ángel a Daniel lo que iba a hacer y lo que iba a suceder. Entonces él derramó su corazón para orar, y el Señor sabía que derramó su corazón, y por eso es que le respondió. Entonces, si tú necesitas revelación acerca de algo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué se ha detenido todo esto? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué mi situación está tan difícil o es caótica, etcétera? Pues necesitas revelación.
No necesitas que tu pastor te esté diciendo a cada momento qué está sucediendo, porque lamentablemente hay veces que el pastor les da la palabra a las personas y las palabras les entran por aquí y les salen por acá. No quieren escuchar, no quieren hacer caso, pero eso ya no me corresponde a mí. Es cuestión de que Dios va a trabajar con cada uno de ustedes para que puedan entonces levantarse, pero esto te va a ayudar poderosamente. Entonces creo que es momento para humillarnos, es momento para decir, sí es cierto, estuve mal, estoy mal, quiero retomar todo. Este es el día, lo puedes hacer a partir del día de hoy, amén. Número 4, ayunas para soltar ligaduras de maldad. Ayunas para levantar yugos pesados y liberar oprimidos, y romper todo yugo. Nosotros oramos precisamente para soltar esas ligaduras, esos pecados, eso que nos está atando, eso que no nos deja caminar, eso que no nos deja en la mente ser libres o en el corazón. Ayunamos para eso, para un pecado muy escondido, un pecado fuerte. Inclusive hay personas que pudieran decir, es que yo no tengo pecados o estoy a cuentas con Dios. Pero si tú ayunas, el Señor va a revelar en tu corazón a través del Espíritu Santo si realmente es que no hay pecado. Porque puede haber pecado. Sí, decimos nosotros pecamos y ya pedimos perdón, pero ¿qué crees? Puede haber pecado en tu mente, que esté guardado ahí. Estoy hablando de tu inconsciente y de tu subconsciente. Fíjate en esto que te estoy diciendo porque es poderoso, porque el diablo va a agarrar eso. Si tú no pides perdón y no le dices al Espíritu Santo que traiga tus pensamientos de tu subconsciente e inconsciente, ¿qué sucede? Pues el diablo va a tomar eso en ventaja para él y desventaja para ti y para mí. Entonces tenemos que estar limpios en nuestro consciente, que tú estás pidiendo perdón, pero también en el subconsciente e en el inconsciente, que están guardados en nuestra mente. Esto que te estoy diciendo es algo poderoso y es una clave grande para tu vida. Amén. Tienes que pedir perdón por eso. También puede haber pecado donde en el corazón, guardado, y puede estar guardado en una cajita muy chiquita en lo más profundo de tu corazón. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Que el Espíritu Santo tiene que escudriñar tu corazón para ver si hay algo en lo profundo. Y el Señor te lo va a mostrar. En el ayuno precisamente se rompen yugos, se rompen ligaduras de maldad, se rompen obviamente opresiones. Si tú te has sentido oprimido de tristeza o por esta situación que hemos estado viviendo, por situaciones pues de tu familia, que todo se ha acumulado, problemas, etcétera, pues es tiempo de ayunar. El Señor tiene que liberarte, romper con todo eso para que puedas estar tranquilo y tranquila. Amén. Número 5, el ayuno sirve para alimentar al hambriento, tanto físico como espiritualmente. O sea, el ayuno te va a ayudar para que tú puedas también ser más sensible a las necesidades de otras personas. Te va a ayudar a ti para que puedas levantarte en un espíritu más fortalecido, por supuesto. Te va a ayudar espiritualmente. ¿Por qué? Porque el ayuno va a romper con lo que ya hemos estado comentando. Entonces tu espíritu va a estar tan fortalecido que el diablo va a querer venir a atacarte y no va a poder. ¿Qué va a hacer el diablo si no puede atacarte a ti? Va a atacar a las personas más débiles que estén a tu alrededor. En el ejemplo que te pongo de mí como pastor, viene el diablo y quiere atacarme a mí, no puede. Viene, ataca a mi esposa, la pastora, no puede. A mis hijos tampoco puede. Entonces, ¿qué sucede? Se enoja tanto que quiere ver con quién puede desquitarse, y obviamente va primero por la iglesia, por los hijos espirituales. Entonces, por eso es tan importante que yo te exhorto, te animo a que el Señor con estos temas te pueda levantar en el espíritu y tú puedas tener esas ganas de crecer, de creerle, de honrarlo. Acuérdate que necesitamos el favor de Dios, pero el favor de Dios viene a través solamente de la obediencia de honrarlo, la obediencia de hacerle caso a las cosas que nos dice. Tú puedes ser bendecido, sí, pero las bendiciones vienen también por ciclos. Pero el favor de Dios es toda la vida enteramente, y eso solamente lo podemos hacer cuando somos obedientes en todo lo que Dios nos ha estipulado en la palabra de Dios. Y eso es poderoso, el favor de Dios. Yo oro para que tú encuentres el favor de Dios y no solo las bendiciones. Escúchame bien. Yo oro para que tú puedas encontrar el favor poderoso de Dios y no solamente las bendiciones.
Entonces vemos como punto número 6 que tú ayunas también para escuchar a Dios. Si hay momentos en los cuales dices, es que no puedo escuchar al Señor, estoy tan distraído, distraída, etcétera, pues ponte a ayunar. Señor, quiero escuchar tu voz, quiero que me hables. ¿Puede ser que Dios te hable audiblemente? Sí. ¿Puede ser que Dios te hable a tu corazón? Sí. ¿Puede ser que Dios ponga un pensamiento en ti? Sí. ¿Puede ser que Dios te hable a través de una prédica, a través de una cita bíblica, a través de un profeta, a través de una persona cristiana, a través de otra persona que no es cristiana? Sí, porque Dios ocupa, hasta el mismo diablo lo ocupa para poder hacer su obra el Señor en nosotros. Amén. Y lo va a hacer a nuestro favor. Entonces tenemos que entender que el ayunar no cambia a Dios. O sea, no quiere decir que porque tú estás ayunando ya vas a cambiar la voluntad de Dios. No, no es cierto, no podemos hacer eso. Te cambia a ti, el ayuno no cambia a Dios, el ayuno te cambia a ti y me cambia a mí. Y eso es lo que nos hace verdaderos hijos de Dios. Dios se relaciona contigo sobre la base de tu relación con Él. No hay otra manera, no hay otro medio, solamente es a través de Jesús que nos ha dado entrada. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero, porque Jesús murió en la cruz y nos dio acceso al Padre. Entonces tú y yo ya tenemos acceso al trono de la gracia. Y tú y yo tenemos que acceder obviamente con corazones humillados, contritos, corazones sinceros, para entrar en un ayuno y decirle al Señor, necesito esto, Padre, y el Señor te va a ayudar. Cuando tú cambias, entonces la manera en la que Dios trata contigo es afectada, por supuesto, para beneficio tuyo. Pero a veces la rebeldía, a veces el inconformismo, el enojo, las situaciones que vemos que no cambian y nosotros pues no tenemos, no tomamos de nuestra parte para poder cambiar a través del poder de Dios, pues va a ser muy difícil. Y por eso es que viven muchas personas enojadas, amargadas, porque la vida pues les está dando sus golpes, dicen, y que Dios ya se ha olvidado de ellos. No, Dios no se ha olvidado. Nos tiene que costar a nosotros sacrificio. Es un sacrificio el ayuno. Pues no es más fácil dejar de comer lo que te gusta. Yo de repente cuando hago ayunos y por ejemplo, a mí me encanta el pollo rostizado. ¿Y qué sucede? Cuando voy a comprar la comida para la familia y yo estoy ayunando en lo personal, nada más me aviento a oler tantito el pollo y ya. Pero sí es muy difícil, pero vas a ir poniéndolo en niveles espirituales y te vas fortaleciendo. Ya tu cuerpo se fortalece, tu espíritu se fortalece y entonces puedes hacerlo. Amén. No ayunas para cambiar a Dios, porque Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo Dios. No vas a orar para cambiar a Dios, el que va a cambiar eres tú, el que va a cambiar la manera de pensar, la manera de sentir eres tú, porque Dios va a estar trabajando poderosamente. Pero ayunar cambia cómo Dios trata contigo. Si tú empiezas a ayunar y orar, entonces Dios te va a tratar diferente, por supuesto, porque está viendo que tú estás haciendo ese sacrificio de no comer para estar en la presencia de Dios. Entonces necesitamos entender esto, Padre, que nuestro Padre tiene toda la bendición para nosotros de darnos todo su amor. En el libro de Jonás tenemos ese ejemplo de este profeta Jonás, donde pensaba él que por ayunar y por ser profeta de Dios él podía cambiar las cosas y hacer lo que se le daba la gana. Y vemos nosotros que no pudo hacerlo. Jonás tuvo que obedecer a Dios porque le dijo el Señor que fuera a Nínive a predicar el arrepentimiento a esa ciudad. Y Jonás dijo, no, pero es que si yo conozco a Dios, los va a perdonar, pues ¿para qué pierdo el tiempo? Pues mejor me voy de pachanga a otro lado. Y se fue al otro lado, pero el Señor le jaló las orejotas. Tuvo que salir obviamente de ese barco, aventarse al mar, porque estaba el Señor sacudiendo los mares. Y la gente dijo, es que ya oré a mi Dios y mi Dios no, yo estoy bien con mi Dios. Eres tú, Jonás. Y Jonás sabía que era él. Y fue tragado por un pez, un gran pez que dice la palabra de Dios. Y estuvo en ese gran pez por 3 días en su estómago. Y Jonás, ahí vemos un testimonio poderoso, porque era como si estuviera en el mismo infierno, porque él desobedeció. Entonces había desobediencia, había pecado. Entonces él tenía que estar en una situación
donde tenía que encontrarse con el Señor, y él se dio cuenta. Él sentía que era como el mismo infierno, pidió perdón, el Señor lo perdona, y ese gran pez lo va a dejar como 1 kilómetro de Nínive. Todavía el Señor tan bueno lo fue a dejar ahí cerca de la ciudad. Y para finalizar, ¿qué hizo Jonás? Pues tuvo que predicar el evangelio de arrepentimiento. ¿Qué sucedió? Perdonó Dios a esa ciudad de Nínive. Pero necesitamos entender que no podemos hacer nuestra voluntad. El ayuno es para que nos cambie a nosotros. La duración del ayuno, cuando tú ayunas, depende de lo que Dios habla dentro de tu espíritu. Yo no te puedo decir cuánto ayuno de tiempo hagas. Tú tienes que orar y decir: Señor, quiero ofrecerte un ayuno. ¿De cuánto tiempo quieres ese ayuno? Y el Señor te va a decir: de mediodía, de 1 día, de 3 días, de 21 días, etc. Eso es tú con Dios y cómo estés preparado para hacer los ayunos, por supuesto. Él puede guiarte a ayunar un corto o largo plazo de periodo de tiempo, pero solamente el Señor. Y recuerda la historia de Esaú y de Jacob. Jacob estaba originalmente haciendo una comida para sí mismo, pero se negó a sí mismo en vista a obtener el derecho de la primogenitura. Cuánto mejor si Esaú hubiese ayunado esa comida, pues hubiera tenido la primogenitura. Amén. Pero vemos nosotros que necesitamos ayunar con esos propósitos específicos, y necesitamos nosotros creer que el ayuno va a transformarnos de una manera gloriosa y poderosa, que así es. Yo lo he probado, lo he vivido y lo sigo viviendo. Yo te invito a que lo hagas. Amén. El próximo tema vamos a seguir, porque este tema es muy extenso, es muy importante. Vamos a ver en el tema 28 las llaves del reino, el nombre de Jesús, para que nosotros podamos ir entendiendo cada vez más esta parte poderosa que el Señor nos entrega el día de hoy. Así que cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la victoria que nos acabas de dar el día de hoy a través de esta palabra poderosa, Señor, del discipulado. En el ayuno queremos nosotros encontrarnos contigo, Señor. Así que te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tu Santo Espíritu nos guíe en el ayuno para saber qué ayuno tenemos que hacer, por cuánto tiempo. Yo te pido, Padre, sobre todo los que no han ayunado nunca, Señor, que les pongas en su corazón esa parte, Señor, de que ayunen y sean transformados, Padre. Te doy gracias porque la victoria está en nosotros. Gracias porque nuestros hijos espirituales están obedeciendo, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque esa llenura sigue inundando nuestras vidas, nuestros corazones. Y sabemos, Padre bendito, que tienes grandes cosas para nosotros, pero queremos someternos a ti en ese ayuno, Señor, humillarnos, encontrar tu voluntad, encontrar revelación. Queremos escuchar tu voz, queremos romper con toda ligadura de pecado, de ataduras, de iniquidades, de todo lo que nos esté provocando el diablo. En el nombre de Jesús declaramos que somos libres en tu nombre y te damos gracias por este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada familia, que Dios te bendiga grandemente. No te olvides de darle precisamente like ahí a la página en YouTube, por favor, de Ministerios Reino y Avivamiento del canal, y suscribirte. Yo te pido en el nombre de Jesús que puedas compartir estos videos con otras personas para que puedan ser también bendecidas como lo estás haciendo tú. De gracia recibimos, de gracia